Digan conmigo, Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos estado pasando tribulaciones, pruebas, pero a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Por eso creemos que Dios es digno de ser exaltado, de ser alabado, de reconocer su majestad y su señorío. En esta misma presencia de Dios en nuestras vidas, en este lugar, vamos en oración. Vamos a pedirle que en esta mañana el poder de su palabra nos esté animando. Si alguien viene con alguna necesidad, si alguien viene con alguna tribulación, si alguien viene con alguna enfermedad, yo creo en el poder de la palabra de Dios, que puede sanar, que puede liberar. ¿Cuántos lo creen? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, por tu grandeza, Señor. Tal vez no tenemos las palabras exactas para decirte lo grande y maravilloso que eres. Hemos visto, Señor, tu mano de poder, de misericordia sobre nuestras vidas. Que a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las enfermedades, vemos tu gracia, Señor, ahí para levantarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y si en esta mañana alguien viene con alguna necesidad, Señor, con alguna prueba, alguna enfermedad que está pasando, Señor, creemos que la palabra, tu palabra, que salió de tu boca, Señor, tiene el poder suficiente para liberar, para sanar, para bendecir, para restaurar. Pero también tiene el poder para confrontar nuestras vidas si en algo estamos haciendo mal. Señor, te pedimos que nos perdones. Y que hoy en esta mañana de domingo, la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté llenando nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 32 al versículo 34. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de esta manera: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Versículo 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y creemos que Cristo resucitó al tercer día, y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por todos los pecadores, incluyéndonos a nosotros. Aquellos que tenían a Buda como profeta, Buda murió y los restos están en su tumba. Mahoma murió y los restos de Mahoma aún siguen en la tumba, pero la tumba de Cristo está vacía.
Y por eso hoy podemos adorarle, por eso hoy podemos decirle: grande es el Señor, porque Él resucitó de entre los muertos. Y hoy quiero mencionarle 3 propósitos por el cual Jesús les anuncia por 3ª ocasión la muerte a los discípulos. Jesús quiere preparar a sus discípulos para lo que está a punto de suceder. Y para cuando eso sucediera, los discípulos no se sintieran confundidos. Y cuando llegara el momento de su muerte y resurrección, ellos hicieran memoria de que el Señor les había anticipado. Jesús destaca la importancia de su misión y el cumplimiento de las Escrituras para que los discípulos pudieran entender que su muerte y resurrección eran un plan de parte de Dios para la salvación de toda la humanidad, de todos aquellos que reconocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y el 3er propósito: al anunciar su muerte y resurrección, Jesús buscaba fortalecer la fe de sus discípulos y ayudarlos a entender que su muerte no es un fracaso, sino un paso necesario hacia la victoria sobre la muerte y el pecado. Y hoy nosotros, los creyentes de este siglo actual, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que la salvación que Cristo nos ha regalado, que la salvación que Cristo sigue regalando, es una salvación segura, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el tema hoy, en esta mañana, le puse por nombre: Jesús anuncia su muerte por 3ª vez. Pero ¿cuál es el propósito? Ya lo hemos hablado. Y vemos aquí en Marcos 10, 32 al 34, que Jesús anuncia su muerte por 3ª ocasión a sus discípulos. Y el objetivo era para prepararlos, porque lo que Jesús había dicho, que lo iban a apresar, lo iban a azotar y al final le iban a dar muerte, era algo que iba a acontecer. Y Él estaba preparando a los discípulos para ese momento cuando el Señor fuera crucificado. Con este anuncio de su muerte, Jesús quería prepararlos, y el plan que ellos aún no entendían, el plan de Dios, porque aún los discípulos, viendo los milagros de Jesús, los discípulos viendo las señales que Jesús hacía, aún no entendían el verdadero plan del cual Jesús había sido enviado a la tierra. Y el 3er anuncio de su muerte enfatiza la certeza de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también destaca la importancia de la fe y la confianza en Dios. Y a pesar que ya era la 3ª vez que Jesús anunciaba su muerte, los discípulos, decíamos, aún no entendían de una manera total lo que Jesús estaba diciendo. Y la respuesta de los discípulos nos muestra que todavía no comprendían el plan de Dios. ¿Sabía usted que lo mismo acontece hoy en día? Hoy muchos de los creyentes que tenemos un buen tiempo caminando con el Señor, no entendemos a veces el plan de Dios, no hemos entendido el plan de Dios. La Biblia dice, ciertamente el Señor pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, el precio de la salvación. Y cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario, crucificado, y cuando dijo consumado es, dijo el precio está pagado. Ahorita y hoy en este mismo tiempo, no hay excusa para que el ser humano diga hoy no puedo, hoy no quiero. ¿Por qué razón? Porque no tienes que hacer nada para ser salvo.
Lo único que tiene que hacer el pecador, el hombre, la mujer, es reconocer que es un pecador y que necesita la gracia de Dios. Estamos viendo el anuncio tercero que Jesús hace sobre su muerte y resurrección. Si usted en el tiempo de vida que tiene ha visto alguna escena de la película de la muerte y resurrección de Cristo, si usted ha visto la película Jesús de Nazaret, o la última filmada por Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Si usted ha visto esa película, Mel Gibson se acercó a lo que realmente fue la escena, pero aún así no se explica todo lo que la Biblia dice y de lo que los historiadores judíos narran y que fueron testigos ocular de ese momento tan terrible. Jesús dice que va camino a la cruz, siendo un rey, pero siendo un rey, él se entregó voluntariamente. Muchos dicen, ¿quién mató a Jesús? Unos dicen, fueron los judíos. Otros dicen, fueron los judíos. ¿Pero por qué? ¿A poco Jesús fue obligado a morir? No, Jesús lo hizo de una manera voluntaria. Su sufrimiento y su disposición fueron voluntarias para ir a morir por nosotros los pecadores. Y vemos a Jesús mostrar un carácter de obediencia sacrificial, entregándose en totalidad a un sacrificio. Y el Evangelio de Marcos nos muestra, nos dice que Jesús constantemente andaba en movimiento, predicando, sanando, confrontando a los líderes religiosos. Pero ahora en Marcos 10:32 al 34 vemos que el camino tiene un destino claro, y su destino, Jerusalén. Ese viaje de Jesús con los discípulos no era un viaje turístico o un viaje político. Es el viaje hacia la cruz, y Jesús lo sabía. Y este pasaje marca el tercer anuncio de su pasión en el Evangelio. Pero esta vez lo habla con más detalle y con más intensidad. Vemos el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús a sus discípulos. Versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Imagínese usted, Jesús les dijo a los discípulos: mañana que subamos a Jerusalén, la gente de ahí me van a agarrar preso, me van a azotar, y al final me van a crucificar. Y los discípulos dice que iban asombrados y lo seguían con miedo. Es como si alguien de ustedes le dice: oye, Juan, acompáñame aquí, pero creo que nos van a asaltar. ¿Cómo iría usted? Iría con miedo, porque ya sabe lo que va a acontecer. Los discípulos sabían por boca de Jesús lo que iba a acontecer. Jesús les anuncia que será entregado, les explica lo que va a suceder en Jerusalén, destacando
su determinación para cumplir con la voluntad de Dios. Jesús le anuncia, le dice: yo seré entregado a los sacerdotes y escribas. Y luego dice: y seré condenado a muerte, pero luego resucitaré al tercer día. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Fue miedo. Los discípulos reaccionan con miedo y asombro, y esto refleja su incertidumbre y falta de comprensión sobre la misión de Jesús, porque los discípulos no entendían el propósito de la muerte de Jesús. Ellos no comprendían completamente la misión de Jesús y el significado de su muerte y resurrección. Para ellos la muerte de Jesús era un fracaso y no entendían cómo podría resucitar. Tenían miedo a la pérdida de su líder. Los discípulos habían invertido mucho tiempo en estar en Jesús y su misión. Y la idea de perder a su líder y maestro les causaba ansiedad, les causaba miedo. Ellos tenían cierta incertidumbre sobre el futuro. Y el anuncio de Jesús sobre su muerte y resurrección creaba incertidumbre sobre el futuro de la misión y su propio papel en ella. Tenían dificultad los discípulos para aceptar el sufrimiento. Ahora escuche esto. La Biblia dice que todos los creyentes, todos los cristianos, todos aquellos que un día Cristo nos trae a Él, porque es Cristo quien nos llama, Él es quien nos trae y Él es el que nos acepta. Y todo aquel que viene a Jesús, que es traído por Jesús, se le dificulta creer, aceptar o entender el verdadero propósito por el cual Jesús lo ha llamado y lo ha aceptado. Si Jesús fue azotado, si Jesús fue vituperado, si Jesús sufrió, ¿cuánto más nosotros? Pero muchas veces escuchamos la queja de muchos creyentes, el por qué a veces sufrimos, el por qué me pasa esto, el por qué me pasa el otro. La Biblia dice que todo lo que Dios permite que suceda, que nos acontezca, es porque hay un gran propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Los discípulos tenían incertidumbre. Ahora escuche esto. Ellos tenían dificultad para aceptar el sufrimiento. Los discípulos, al igual que muchos judíos de la época, ellos esperaban un Mesías que trajera liberación y victoria, no sufrimiento y muerte. La idea de que Jesús tuviera que sufrir y morir era algo difícil aceptar para ellos. Por eso escuche esto: el verdadero evangelio no es aquel que se predica donde te prometen que serás rico, que tendrás un buen empleo, que tendrás un buen auto, una buena casa, una buena cuenta bancaria. No, ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Cristo es donde te habla de seguirle a Él, de tomar su cruz, seguirle, sufrir por el evangelio, aceptar el sufrimiento como parte del evangelio. A muchos cristianos hoy en día les hace difícil aceptar que como creyentes vamos a pasar por el fuego. Pero fíjese, la Biblia dice que aunque pasemos por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
si pasas por las aguas, dice, no te ahogarás. ¿Por qué razón? Porque la promesa de Jesús es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los 3 hebreos estaban en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor, que ordenó aventarlos dentro del horno de fuego, se sorprendió porque dentro de ese horno veía a 4 personas. Y él preguntó, ¿que no aventaron a 3? Sí, dice, pero veo a 4. ¿Quién era el cuarto? Jesús estaba con ellos ahí. Por eso el cristiano tiene que aceptar que el sufrimiento es parte del evangelio de Cristo. Ahora, la conclusión del versículo 32, la reacción de los discípulos se daba a una combinación de factores. 1, la falta de comprensión sobre la misión de Jesús, el miedo a la pérdida de su líder. 2, la incertidumbre sobre el futuro y la dificultad para aceptar el sufrimiento. El cristiano tiene que aceptar que tal vez hoy estamos sanos, tal vez hoy estamos bien, pero tal vez mañana estaremos enfermos. Pero no por eso vamos a renegar de Dios, sino todo lo contrario. Como dijo Job, ¿por qué solamente vamos a adorar a Dios cuando lo tenemos todo? Cuando estamos sanos. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Ese es el evangelio. Eso es seguir a Cristo. Ahora, como creyentes debemos entender el propósito de Dios. Los creyentes debemos reflexionar sobre el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo Él, Dios, está trabajando en medio de las dificultades y desafíos. ¿Qué dificultad usted está pasando? ¿Qué desafíos? ¿Sabes una cosa? Dios está trabajando ahí. Número 1, para fortalecerte. Número 2, para que aprendamos a depender de Él, porque Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. El creyente debe confiar en la soberanía de Dios, al igual que Jesús confió en el plan del Padre Celestial. Los creyentes podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios en nuestras propias vidas. ¿Qué plan tiene Dios para nosotros? ¿Qué es lo que nos espera el día de mañana? Cualquier cosa que sea, tenemos que confiar en Dios. Jesús confió en el plan de Dios, que fue enviado para morir por los pecadores. Y mire el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar para darnos salvación y vida eterna. Y como creyentes debemos aceptar el sufrimiento como parte del seguimiento a Cristo. ¿Quiere usted seguir a Cristo? Entonces debe estar dispuesto a sufrir. ¿Quiere usted ser un verdadero cristiano? Entonces debe decidirse, debe estar dispuesto a sufrir las consecuencias por ser un seguidor de Cristo. El creyente debe aceptar el sufrimiento como parte del seguimiento a Cristo. El creyente puede entender que el sufrimiento y las dificultades son parte de seguir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Dios puede usar esas experiencias para un crecimiento y una madurez para el creyente. Si alguien está pasando tribulación, si alguien está pasando sufrimiento, no es en vano. Esa tribulación, ese sufrimiento, esa enfermedad le traerá más confianza en Dios y un agarre más de Dios de la mano de Él. El creyente debe vivir
con un enfoque eterno. Los creyentes pueden ser desafiados a vivir con un enfoque eterno, priorizando lo que es verdaderamente importante a los ojos de Dios y no enfocándose en las cosas temporales. ¿Por qué razón? Hasta ahorita yo no he visto a alguien que muere y tras del féretro donde lo llevan mudanzas, donde llevan sus autos, sus bienes, todo se queda. Y todo lo que trabajó y todo lo que hizo, ahí va a quedar. ¿Qué se lleva? Nada. Por eso Dios nos anima a vivir con un enfoque eterno, que un día vamos a morir y que mientras estemos aquí en la tierra, lo mejor que el ser humano tiene que hacer es buscar a Dios, servirle a Dios, trabajar para Cristo, trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano, un día Dios nos llamará a cuenta. Y ahí es importante darle buenas cuentas a Dios. Dice el versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, habla Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Este versículo es significativo, y la razón es porque Jesús está anunciando de una manera clara lo que le va a suceder en Jerusalén. Jesús dice que será entregado por ¿quiénes? Fíjense nomás por ¿quiénes? Por los líderes religiosos, aquellos que creían en Dios, aquellos que estaban esperando al Mesías, los principales sacerdotes y escribas. Esto indica la oposición y rechazo que Jesús enfrentó por parte de las autoridades religiosas en ese tiempo. Y Jesús es condenado a muerte. Este versículo puede ser aplicado con una preparación a la vida del creyente. Primero, como creyente debemos estar preparados para el sufrimiento. Los creyentes podemos encontrar consuelo y preparación en saber que Jesús entendió y predijo su propio sufrimiento. Nosotros los creyentes debemos aceptar que vamos a sufrir. Ahora, claro, ¿quién es el que sufre? ¿Todos los creyentes? No. El creyente verdadero, aquel que se somete a Dios, aquel que está dispuesto a llevar el compromiso que ha hecho con Dios cuando Cristo lo salvó, llevar una vida de santidad todos los días. Le harán burla porque es hermano, le harán burla por esto y por el otro. Pero si usted no quiere sufrir como cristiano, lleva una vida, pues alá y se va. Un cristiano sancochado, usted no tendrá sufrimiento, sino todo lo contrario, le irá bien. Pero ¿sabe qué? El día de mañana, cuando estemos delante del Señor, ahí verás la realidad. Marcos 10:33 dice algo que debemos tomar en cuenta, que dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. La pregunta es: ¿quiénes son esos gentiles quienes le entregarán? En el contexto de Marco, los gentiles aquí se refiere Jesús que son los romanos, específicamente los soldados y autoridades romanas que estarán involucradas en ese juicio de ejecución a Jesús. Versículo 34: y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día
resucitará. Este versículo significa mucho. ¿Por qué razón? Jesús describe con detalle el sufrimiento y la humillación que Él va a experimentar antes de su muerte. Él predice el escarnio, que será objeto de burla y desprecio, lo que refleja la actitud de sus enemigos hacia Él. Dijo Jesús que le azotarían. Ahora, el azotarle a Jesús se habla de una flagelación. ¿Qué era esto? Esto era una práctica común en la antigua Roma. Y Jesús predice que será azotado como parte de su sufrimiento. La flagelación era forma de castigo y tortura terrible. Y era utilizada para disciplinar a los esclavos. Y en el contexto de la crucifixión, la flagelación era un paso que se utilizaba para debilitar al condenado y humillarlo públicamente. Ahora, el proceso de la flagelación se llevaba a cabo con un instrumento llamado flagrum, que consistía en un mango de madera o huesos con varias correas de cuero o tiras de metal en el extremo. O sea, no sé si alguien conoce la cuarta para azotar los caballos de cuero, pero en las puntas de esos cueros, esas tiras, tenían clavos, grapa, y ese fue el instrumento con el cual azotaron a Jesús desnudo. Lo amarraron, hermanos. Imagínense, yo recuerdo que una vez mi mamá me pegó con una vara de las que hacían tortillas, ¿verdad? Tenían vara para menear el nixtamal, una vara, así la varota. Resulta que mi mamá me mandó a hacer la salsa. Mis hermanos mayores pues ya se iban al campo, y mi mamá echando las tortillas en el comal, y la lumbre salía del comal, y mamá sudada dice: a ver, chico, dice, hazte el chirmole, la salsa. No, yo no quiero hacer el chirmole. ¿Cómo que no? Lo vas a hacer. Y bueno, y enojado, pues me estaba mandando mi mamá. Así que enojado agarré la salsa, puse a asar los chiles, ¿no? Y quemándome ahí en el comal. Estaba yo chavito, de unos que será 10 años, 9 años, como la edad de Kenanías. Ya cuando saqué los chiles, lo puse en el molcajete y le digo a mi mamá: ¿cuánto le pongo de sal? Y dice: ponle todo. Y dice, mi mamá estaba en su punto, pues. Y yo no, fue sin querer. Entonces yo también hice un tambito así, no estaba la sal, la chinqueté y se va toda. Hombre, agarra a mi mamá el palo en nixtamal, ¿no? Me dio 3, me fui pando. Hermano, tardé como 15 días con el lomo pintado. Escuche esto, hermano. El Señor Jesús, su espalda fue totalmente desgarrada. Fíjese, el condenado, dice, era desnudo y atado a un poste o una columna, y luego era golpeado con el flagrum en la espalda. Los hombros, las nalgas, porque así es, así todas destrozadas. La intensidad de la flagelación variaba según la gravedad del delito y la discreción del verdugo. Vemos que esa tortura causaba dolor y trauma. La flagelación era extremadamente dolorosa, que causaba traumas físicos y psicológicos, causaba lesiones y heridas. Los golpes podían causar lesiones y heridas bastante graves, incluyendo laceraciones, que son rupturas
o desgarros en la piel, producían hematomas, que es la decoloración de la piel, cuando los vasos sanguíneos pequeños se rompen, causaban fracturas, causaba debilidad y agotamiento. La flagelación podía dejar al condenado totalmente debilitado y agotado, y esto facilitaba la tarea de los verdugos durante la crucifixión. Todo eso, hermanos, el Hijo de Dios pasó por ustedes, por usted y por mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Oyes, mira Jesús, no, yo ahorita no, estoy chavo. ¿No te has puesto a pensar que un día te va a llegar la huesuda con la guadaña? Te anda rondeando por ahí. Todos los días, aunque usted no se dé cuenta, pasa por su casa ahí en la calle, cuando ladran los perros, porque vio a la huesuda ahí, el guadañón ahí. Te andan rondeando. Mientras tu vecino te habla de Cristo. No, pastor, luego, ahorita no. No. Tenemos que pensar, amigo, todo esto que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió por nosotros. Yo a veces me pregunto, y yo le hago esta pregunta a usted: todos los que somos padres, que tenemos hijos, ¿quién de nosotros daría a cambio uno de nuestros hijos que muriera por la colonia ahí de la máquina de puros marihuanos, excepto yo? A ver, que me dijera a mí: oye, Francisco, ¿tú darías a uno de tus nietos? No, hombre, ¿qué? A nadie doy. Por esos marihuanos, no lo daría. Pero más sin embargo, Jesús vino. El Padre envió a su único Hijo y murió por todos nosotros los pecadores. ¿Y cómo es posible que nos hagamos de rogar? Estamos rechazando a Jesús, a quien mire todo lo que pasó, por darnos salvación, por librarnos de la condenación eterna. Hoy le hablamos a la gente: mira, por el camino que vas es un camino de perdición. La Biblia dice que es el camino de la condenación al infierno. Ay, pero dicen: pero ¿quién ha muerto? ¿Quién ha venido así? La Biblia dice que hay dos personajes, Lázaro y el hombre rico. Cuando el hombre rico murió, despertó, dice, ¿dónde se encontró? En el infierno. Y cuando Lázaro murió, despertó en los brazos de Abraham, en el seno del Señor. La Biblia es suficiente clara, donde nos habla sobre este caso. Pero volvamos. La flagelación de Jesús, según los evangelios, Jesús fue flagelado antes de ser crucificado. Hermanos, fue deshecho. Su rostro lo dejaron irreconocible. Pellejos del rostro le colgaban. Su espalda, su vientre, su abdomen lacerado, sus pies totalmente lacerados por la flagelación. Y luego, para rematar, una corona de espinas se la enterraron en su cabeza, en su frente. Nosotros tantito nos encajamos una espina en el pie, ay, no aguantamos. No, Jesús, todo lo que pasó fue algo tremendo, algo terrible. La flagelación de Jesús fue un paso importante en su pasión y muerte, y se considera un momento clave en la narrativa de la crucifixión. Quiero dar esta conclusión haciendo una pregunta: ¿por qué Jesús estuvo dispuesto
hasta este extremo de sufrimiento? Diga, lo hizo por mí. Sí, hermano. Siendo un impedernido pecador que merezco el infierno, la condenación total, mas Jesús, el Hijo de Dios, fue azotado, escupido, y lo hizo por amor a mí. Lo hizo por amor a usted. Jesús demostró un amor incondicional por la humanidad al someterse a sufrimiento y muerte en la cruz para salvar a la humanidad del pecado. Por amor a nosotros, sufrió humillación. Por amor a nosotros, fue objeto de burla. Por amor a nosotros, recibió escupitajos, recibió azotes y fue crucificado. Lo que refleja la profundidad de su sacrificio y amor por todos los pecadores. Lo hizo por obediencia al Padre. Jesús se sometió a la voluntad de Dios Padre, incluso cuando eso significaba sufrir y morir en la cruz. Y con esto, Él estaba demostrando su obediencia, estaba demostrando su compromiso con la misión con que se le había encomendado. ¿Qué misión nos ha encomendado Jesús? Jesús hoy nos hace un llamado. Y si usted está escuchando este mensaje, es un propósito de parte de Dios. Y si usted está aquí, es porque Dios tiene un mensaje y este mensaje es para usted. Jesús murió por usted. Ya no lo rechace. Lo hizo para salvación, para todos aquellos que le reciben. Él murió, Él sufrió. Su muerte de Jesús en la cruz lograron la salvación de todos aquellos que acuden al llamado de Él. Y Jesús sigue ofreciendo oportunidad para que las personas se reconcilien con Dios y tengan vida eterna con Él. ¿Por qué razón? Y explico esto. Tanto el pecador como el creyente tendrán vida eterna. Pero ¿cuál es la diferencia? El pecador, el que rechaza a Cristo, tendrá vida eterna, pero en la condenación, en el infierno, vida eterna, donde no va a morir. Será un sufrimiento día y noche, no habrá descanso. Pero el creyente, aquel que recibe a Cristo en el corazón, tendrá vida eterna, pero caminará con Él, estará en su presencia, donde ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada, no habrá delincuencia, habrá paz. Todo será glorioso. La decisión está en usted, querido amigo. En este momento extendemos la invitación de Jesucristo a usted. Y hoy el Señor lo llama y le dice que tal vez mañana no hay tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a vivir. No podemos comprar tiempo, no podemos comprar vida. El único que nos puede dar la vida es Dios, y el único que nos las puede quitar es Dios. Pero hoy que estás con vida y hoy que estás escuchando este mensaje, Jesús te dice que tal vez mañana ya no tengas oportunidad. El día de salvación es hoy. Se preguntará, ¿por qué debo arrepentirme? Le diré por qué.
Porque Dios es justo y Dios es santo. Dios es un Dios justo y santo que no puede tolerar el pecado. Sin embargo, Él quiere que nos acerquemos a Él. Y si estás hoy en este lugar, es porque Dios te trajo, porque era necesario que escucharas su mensaje hoy. Amigo, nuestros pecados nos separan de Dios y nos lleva a una vida de desesperanza y vacío. Pero Jesús puede cambiar eso. Jesús nos ofrece perdón y nos ofrece salvación. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora Jesús nos ofrece perdón y salvación si nos arrepentimos y si nos acercamos a Él. Está en el pecador. Ya no tienes que hacer nada. No tienes que hacer méritos. No tienes que hacer absolutamente nada, como enseña la religión tradicional, que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, que eres un pecador y que solamente Jesucristo es el único que te puede salvar de la condenación eterna. Ahí donde estás, cierra tus ojos y tú y Dios, dile lo que realmente hay en tu corazón y lo que tú piensas de Él, aunque Dios ya lo sabe. Dios mío, te damos gracias en esta mañana, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado, Señor, en seguir tus mandamientos. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos que nos perdones. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Padre, reconocemos tu sacrificio y tu amor por nosotros. Aceptamos tu muerte y resurrección como el pago por nuestros pecados y la fuente de nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que vengas a nuestra vida y que nos transformes. Padre, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des las fuerzas para seguir tus mandamientos y vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Jesús, te acepto como mi Señor en mi vida. Sé mi Señor. Guía mis pasos. Queremos seguirte. Queremos vivir según tu voluntad. Señor, te damos gracias por morir en la cruz por nosotros y por resucitar al tercer día. Te damos gracias por tu amor y tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, te damos a ti el honor, Señor. Te damos a ti la gloria.